Amén, amén. Qué bendición que estemos ahora reunidos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Este domingo es un día especial porque estamos ante su presencia. No importa cómo esté lloviendo, si está asoleado, pero los que vinieron aún con esta lluvia se merecen un premio, pero pídanselo al Señor. Les queremos dar la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros esta tarde o el día de hoy. También a los que nos ven en línea, pues les damos la bienvenida y esperemos de que nos estén viendo y que la puedan compartir. Y también vamos a hablar de un tema muy especial, si tiene alguna petición, mándenos un mensaje y vamos a tratar de contestarlo en vivo. Nomás que déjenos saber qué necesita. Va a haber alguien revisando y checando los mensajes cuando van entrando. Y pues para que sea de bendición, imagínense que usted nos mande un mensaje y lo contestamos casi al instante. Los miércoles tenemos servicio de oración en línea y ha sido de gran bendición. Nos han mandado mensajes de Honduras, de Colombia, de Nicaragua, muchos de aquí de Houston, de México, y los contestamos casi en vivo y ha sido de gran bendición, amén. Lo que estamos compartiendo es continuando con la serie. Primero que todos los que no me conocen, soy el pastor González, pero estamos haciendo la serie que se llama ¿Qué tal si? Así como usted lo ve aquí, ¿qué tal si? Sabemos de que ¿qué tal si? Se usa tanto como algo positivo en nuestras vidas o algo negativo, porque podemos decir, ¿qué tal si no me casé? ¿O qué tal si no me hubiera casado? Es la misma pregunta, pero con dos perspectivas diferentes. ¿O qué tal si fui a la universidad? ¿O qué tal si no hubiera ido a la universidad? Entonces vemos cómo el Señor, usando las palabras correctas, podemos crecer en ellas, amén. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero si nos ponemos de pie los que estamos aquí, vamos a orar para iniciar con la palabra. Sé del Señor que es una palabra de parte del Señor y poderosa, y va a ser de gran bendición. Amén. Pero tenemos que practicarla y usarla. Padre Santo, Señor, te damos a ti la gloria y la honra por permitirnos estar aquí, Señor, ante tu presencia, Señor. Te pido que la palabra de hoy, Señor, sea como esa espada de doble filo, cortante, Señor, y que sana también, Padre. Te pido, Padre, de que toda persona, Señor, que viene con una carga, con una dolencia, sale de aquí renovada, Señor. Sale de aquí con una perspectiva nueva, Señor. Porque sabemos y entendemos, Padre, que al entregarte a ti nuestras cargas, salimos de aquí livianos, Padre. Salimos sin dolor, sin carga. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Entonces, como les estaba diciendo, hemos estado compartiendo la serie y el día de hoy se llama ¿qué tal si orare o si oramos? Se oye fácil, se oye sencillo, pero fíjense, tenemos que tomar en cuenta que la oración es la única forma, y como seres humanos, como creyentes, somos los únicos que tenemos acceso al Padre. Imagínense. Qué privilegio es de que nosotros podemos hablar directo a nuestro Padre, amén, a nuestro Señor. Vamos a empezar con el versículo de Romanos 8:31 que siempre empezamos, y de hecho la última canción que fue también linda estaba en el mismo espíritu, amén. ¿Qué pues diríamos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no me lo digan con tanto entusiasmo porque ya casi que me desmayo. A ver, digámoslo, repitámoslo. ¿Qué pues diríamos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora sí. Sí, porque ahorita dije, ¿estará la gente aquí? Yo sé que la lluvia nos da sueño, pero vamos a despertar. Como les estaba diciendo que tenemos un privilegio como creyentes de ir directo al Padre por medio de nuestra oración, pero sabemos de que hay muchas formas de oración, y vamos a cubrir 3 puntos que van a ser de bendición para nosotros acordarnos y ver qué verdaderamente es la oración. Usted sabía de que Jesús oró.
Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él hombre y Dios a la vez, Él oraba a su Padre. Y anoche tuvimos una clase de cómo Jesús oró, y creo yo que para mí fue de bendición escudriñar la palabra y ver cada versículo y ver cómo Él oraba. Oraba postrado, oraba hincado, oraba de pie, pero vemos de que Él, siendo el Hijo de Dios, aún oraba hacia el Padre. ¿Qué más nosotros? Amén. Ahora imagínense, como les digo, el privilegio de orar hacia el Padre y comunicarnos. El Dios que hizo el universo, que sabe cuántas estrellas hay, el Dios que sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza. Algunos tenemos menos, pero Él sabe. El Dios que de un soplo nos dio vida. El Dios que creó el universo con su palabra. Imagínense, Él declaró la palabra y todo fue hecho. Con ese Dios es que usted puede comunicarse en oración. Pero como hemos aprendido en otras, durante la serie, que todo conlleva una acción de parte de nosotros. Amén. Entonces, para poder llegar a ser y que el Señor nos escuche, tenemos que saber que la oración tiene poder. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Amén. Y la oración no regresa vacía. La palabra nos dice eso, que todo lo que usted ore, el Señor la contesta. Pero vamos a ver más adelante exactamente esto. Y quiero compararlo con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, y cómo el Señor nos enseña a orar y cómo debemos de tener acceso al Padre. Amén. Si me acompañan a Segunda de Crónicas 7:14, vemos, esto es en el Antiguo Testamento. Esto fue escrito cuando Salomón edificó el templo. Pero vamos a ver cómo desde entonces el Señor les permitía orar antes. Ahora, estamos viendo que esto era antes del nuevo pacto, ¿ok? Pero mire lo que dice. Si se humillare mi pueblo, ¿quién es su pueblo? A ver, ¿quién es su pueblo? Amén. ¿Serán los creyentes o no creyentes? Los creyentes. Si se humillare mi pueblo, y fíjese que Él está diciendo mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántos saben el nombre del Señor? Amén. Y orare, y buscara mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? Yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí significa todo lo que usted hace, su trabajo, todo lo que usted tiene en su casa. Eso significa, Él sanará. Se imagina, el Señor responde de tal manera que Él nos va no solamente a escuchar, pero va a sanarnos y va a perdonarnos y nos va a sanar. Amén. Pero ¿cómo lo tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar. Ahora, uno de los requisitos para que el Señor nos escuche es que usted tiene que ser parte de la familia. ¿Y qué me refiero con esto? Que usted tiene que saber que Jesús es su Salvador, y por medio de Jesús es que el Señor recibe las oraciones. Amén. Entonces vemos que esto es en el Antiguo Testamento. Pero el punto número 1, para que lo vayan apuntando, que la oración es motivada por la pasión y por el dolor. ¿Cuántos han pasado por una situación de la cual tienen una carga tremenda y oran con ese deseo, ese dolor dentro de ustedes, y seguro que el Señor lo escucha con la pasión? Muchas veces nos convertimos en loros y solamente repetimos, pero tenemos que orar con una pasión dentro de nosotros para que el Señor conteste la oración. Pero imagínense cómo Jesús oraba también. Jesús oraba con tanta pasión que la palabra nos dice que de su sudor brotaba sangre. Fíjese la pasión con la que el Señor nos está enseñando. Entonces vemos de que la oración es motivada por la pasión y el dolor. Muchas veces todos los que hemos pasado por algo, un dolor,
sabemos que ahí no hay nada que nos distraiga, la oración tiene poder y empezamos a sentir un alivio, empezamos a sentir algo que viene de parte del Señor, que solamente Él lo puede. Tal vez ponga a alguien acerca de usted que le empieza a hablar cosas que solamente usted y el Señor sabían. Es porque el Señor, cuando esa persona está intercediendo, está sintiendo ese dolor, amén. Entonces tenemos que estar muy seguros de que la oración siempre es motivada por estos dos puntos, amén. Los discípulos de Jesús, cuando estaban con Jesús, ellos veían cuando Él oraba y los milagros. Entonces siempre que Jesús subía al monte, oraba al Padre, bajaba y había milagro tras milagro. Y los discípulos empezaron a ver la pasión de Jesús. Muchas veces escuchamos la palabra pasión y nos viene a la mente la película, pero la pasión de Él no era la muerte, era las almas, amén. Entonces vemos que Jesús, la pasión de Él era las almas. Él hasta en la cruz oró por los que lo mandaron crucificar, amén. La pasión para cuando uno está orando es la clave. La oración es la clave para aprender el lenguaje de Dios. Muchas veces creemos que solamente hablar sin escuchar. Tenemos que aprender el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es sí y amén, pero tenemos que hacer lo nuestro, amén. Por ejemplo, viendo lo que el Señor hizo con los discípulos, ellos se daban cuenta y veían y comparaban todos los milagros con la oración. Por eso ellos le pidieron al Señor, si pueden ir, esto no está aquí porque lo hice a propósito para que ustedes lean su Biblia. Si pueden prender la luz un poquito para que lean su Biblia. En Lucas 11:1, adelante, vemos de que Jesús mismo, cuando los discípulos lo compararon, estaban comparando lo que Jesús hacía después de orar, lo comparaban y veían los milagros, amén. Entonces vemos que dice Lucas 11:1, aconteció que estando Jesús orando, en cierto lugar, cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a los discípulos. El Señor estaba con esa pasión, ese deseo de que todo lo que Él iba a hacer se diera a cumplir, y les enseñó a los discípulos. Y mire, les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿puedes poner el versículo anterior, por favor? El segunda de Crónicas. Mire, aquí dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos viendo de que la persona se está humillando, ¿no? Quiere que nos humillemos y declaremos que el Señor es ¿qué? Nuestro Señor santificado. Estamos dándole la gloria y la honra al Señor, amén. Sea tu nombre, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos viendo de que ellos están pidiendo que la gloria del Señor baje. Y estamos viendo que Jesús les está enseñando esto. Entonces, cuando oramos tenemos que estar seguros de que cuando lo hacemos correctamente, tenemos que estar en expectativa de la gloria de Dios, amén. Y la gloria de Dios es aquí y ahora. Mire lo que dice el versículo 3. Después están pidiendo el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Aquí en unas versiones dice los que nos ofenden. Si lo compara es casi lo mismo, porque estamos viendo de que estamos humillando, estamos pidiendo al Señor. Y mire lo que termina diciendo, también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Al último fue que se pide por uno de nosotros. Entonces vemos de que si vemos aquí, el Señor sana la tierra. Aquí estamos viendo de que estamos pidiendo de que nos libre de todo mal, amén.
Entonces es interesante ver de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la oración es similar, en diferentes palabras, pero similar. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para romper con ¿cómo se puede decir? La flojera de orar. Para mí era muy difícil levantarme en la mañana a orar, muy, muy difícil, porque apenas me despertaba y ya tenía en mi mente lo que hay que hacer, que nos falta, y ponía la oración en camino. Uno puede orar a todo momento, sí, pero para romper de hacer un hábito de la oración, un hábito específico, un tiempo específico y una oración específica. Si usted tiene problema en parar, levantarse en la mañana y orar, créame que usted empieza a apuntar lo que usted tiene que orar, lo que el Señor tiene para usted, y recibir de lo que el Señor tiene para usted. El Señor empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestros hábitos de orar. Para mí ha sido gran bendición de que el grupo de intercesión, créame que han sido fieles. A las 6 de la mañana en punto ya está 1 o 2 personas hasta que todos entramos. Y se ha hecho un hábito. Créame que ahora hasta el sábado, sin poner el despertador, a las 6 de la mañana me despierto y empiezo a orar por mi cuenta. ¿Por qué? Porque ya se hizo un hábito. Amén. Entonces vemos de que Jesús tenía el hábito de orar. Amén. Si me acompañan a Segunda de Crónicas 7:13. Esto es después de lo que había leído Salomón. Dice, cuando Salomón terminó el templo, 7:13. Sí, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, logró llevar a cabo todo lo que él tenía en mente hacer en el templo del Señor y en su propio palacio. El Señor se le apareció por la noche y le dijo, he escuchado tu oración. Entonces el Señor escucha, y he elegido este lugar para mí como un templo para los sacrificios. Estamos viendo de que cuando Él le dedicó el tiempo, Él le dedicó todo lo que Él tenía de su reinado, el Señor ¿qué hizo? Escuchó su oración. Y dice, y si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si me mandara a la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo. Entonces vemos que regresamos al versículo anterior del 14, donde dice, si mi pueblo se humillare. Estamos viendo de nuevo la clave para poder llevar a cabo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y es por qué? Por medio de la oración. Amén. Vemos también de que, el punto número 2, antes de que me adelante mucho, la oración está destinada a realizarse ya sea individualmente o corporalmente. La diferencia tenemos que tener ambas, porque tenemos que tener nuestro tiempo con el Señor, pero también se hace corporalmente. Hemos estado aprendiendo de la importancia de la intercesión cuando es corporal, cuando hay más de uno orando por la misma meta, por el mismo, lo mismo para algo en común. Por ejemplo, para orar por la iglesia, para orar por el ministerio. Y vemos que Jesús no oraba solo todo el tiempo, sino se llevaba a los íntimos a orar con Él. Vemos de que Él usaba la oración en grupo, colectiva. Entonces es importante tener un balance de las dos. Amén. Cuando nosotros oramos por nuestra cuenta, muchas veces tenemos el tiempo, pero hay ocasiones que se va a requerir colectivamente. Por eso cuando a Jesús a veces le traían los endemoniados y los discípulos no lo podían sacar, Él les decía, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque cuando se unen y oramos en grupo, la fe se edifica, la fe nos da más, nuestra fe se multiplica y hace que las oraciones lleguen al Padre. Amén.
Amén, amén. Entonces vemos de que tenemos que saber que la oración es tanto individual como corporal o corporativa entre varios. Una iglesia, un ministerio, no puede vivir sin ambas de esas dos, porque tiene que haber una oración individual, pero la corporal es la que lleva a este grupo de personas a llevar a cabo cosas mucho más grandes de la que entendemos. Amén. Lo que vemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es similar, pero estando en el Nuevo Pacto, sabemos que la oración siempre se hace a nombre de Jesús. Él es el camino, Él es el camino para que el Padre reciba y pueda llegar todo lo que nosotros estamos orando hacia Él. Amén. Si me pueden acompañar a 1 de Pedro 3:12. Mire lo que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están a sus oraciones, atentos a sus oraciones. El Señor tiene un amor por nosotros tan grande que sus oraciones están siempre, las escucha. Amén. Punto número 3. La oración siempre será escuchada o contestada. Muchas veces sacamos nuestra lista de lo que queremos antes de nada y le decimos 1 kilo de sanidad, 1 libra de dinero, y estamos así, haga cuenta que vamos al mercado a hacer nuestra compra. Y el Señor las escucha, pero tenemos que estar pendientes y sabiendo de que la oración, como tiene poder, tiene que ser contestada. Y sí va a ser contestada, pero tenemos que hacerla de acuerdo a ¿qué? A la palabra. Por eso es muy importante de que cuando usted está orando o tiene el deseo de orar y no sabe por qué orar, use la palabra. Use la palabra para que ver unos versículos y de ahí el Señor le empieza a mostrar. Amén. Las oraciones siempre son contestadas, pero muchas veces no siempre es el sí, o no siempre es exactamente lo que uno necesita, sino que es el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es omnisciente, omnipresente, y Él sabe mucho más adelante de nosotros, de lo que nosotros necesitamos. Entonces, el no siempre es no, es un tal vez, o su oración. Yo estaba orando mucho por un trabajo y no me ha resultado, pero bueno, a ver, es de parte del Señor, saldrá cuando el Señor quiera. Mire lo que dice en Crónicas 7:15, ya lo acabamos de oír. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración ofrecida en este lugar. Cuando nosotros oramos en grupo, en conjunto, se hace como un atrio, se hace como un altar al Señor, y de ese lugar la oración sube, la oración sale. Muchas veces cuando oramos independientemente, a veces tenemos peleas o cosas, especialmente los que son casados. Si usted tiene una pelea con su esposa y ora, las oraciones no pasan del techo. Entonces, cuando estamos en un grupo, el Señor escucha la oración y recibe, y es cuando nos dice, atentos a la oración ofrecidas en este lugar. Entonces, donde hay un grupo de personas, ahí el Señor está pendiente. Amén. Sabemos también de que el Señor le place, por ejemplo, ¿qué es la oración? Es una alabanza. Usamos los instrumentos, pero también usamos la oración como una alabanza. La oración es ser agradecidos al Señor. Le damos al Señor el agradecimiento por todo lo que nos ha dado. Amén. También la oración permite que confesemos nuestros pecados. Tal vez usted ni se acuerde de algo que dijo o hizo, pero en ese momento el Señor recibe ese olor fragante y sus pecados son perdonados. La oración intercede por otros. Cuando usted ora, el Señor le va a poner en su mente interceder por alguien, aunque a veces oramos por personas que ni conocemos.
Después la oración nos da la oportunidad de presentar nuestras peticiones ante el Señor. Y cuando lo hacemos con un corazón contrito y humillado, créame que las oraciones suben, son contestadas, el Señor responde y el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Mira lo que dice Santiago 1, 6 y 7. Tenemos que saber que cuando pedimos, el Señor la va a escuchar. Pero mire, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No pienses tal hombre que recibirás cosa alguna de Dios. Esto es lo que detiene que sus oraciones sean contestadas. Cuando oramos en conjunto, cuando oramos individualmente, tenemos que orar en fe, por fe, pero no en fe, sino fe en el Dios que nos da la fe. Amén. Tenemos que saber de que cuando Él escucha esa oración, en fe es contestada. Muchas veces nuestra fe flaquea, muchas veces nuestra fe mengua y nos involucramos en tantas otras cosas que a veces ya ni oramos. Oramos, como les dije hace un rato, como un loro, solamente repetir. Yo me acuerdo de niño que mi abuela y mi mamá nos llevaban a catecismo cuando era católico. Y yo me memorizaba las oraciones con tal que la monja no nos diera con la regla, porque nos daban con una regla en la mano, si no, no la aprendíamos. Pero en realidad, si usted me preguntaba después, pues tenía que repetirla toda porque no sabía, solamente la memorizaba. Y muchas veces, como hijos de Dios, estamos haciendo lo mismo, solamente repitiendo, solamente pretendiendo que nos escuchen, que sabemos orar. La oración tiene poder, pero tenemos que nosotros estar atentos a lo que el Señor tiene. Y como les dije, no siempre la oración es sí, puede ser un tal vez, puede ser un no. Y en mi vida muchas de las oraciones que yo pensé que no fueron contestadas fueron las mejores, porque el Señor sabe lo que necesitamos. Y yo no sé en qué situación de su vida estén, y los que nos están viendo, si tienes problema en orar, o si no sabes orar, o si tienes una oración en particular, déjanos saber. Si no te contestamos inmediatamente, podemos contestarte después del servicio. Pero los que estamos aquí, aprovechemos el tiempo y, como dice la palabra, que de aquí las oraciones sean escuchadas. El Señor sabe lo que usted necesita. El Señor sabe cuándo lo necesita. El Señor sabe cómo. Pero la acción que tenemos que hacer es pasar al frente en fe y recibirla. Así como se la damos al Señor, recibir la respuesta al tiempo de Él. Amén. Entonces voy a pedir, hay dos peticiones que quiero hacer ahora. Una es por la iglesia de Providence. Tenemos que orar fuertemente para que el Señor haga lo que tiene que hacer con nosotros. Que esta iglesia le pertenece a Él. Nosotros solamente somos, haz de cuenta que ese es un cuerpo y solamente ni siquiera un dedo somos una célula. Porque todavía tenemos que crecer, tenemos que llevar a cabo el plan del Señor de acuerdo a como Él le plazca. Y la otra es de que oremos para que cada uno de ustedes, si tienen una necesidad, que sea cumplida, que si hay algo que hay que romper, que se rompa, si hay algo que tenemos que llevar a cabo, que lo haga, si hay que vaciarnos para que Él entre, hagámoslo. Y se va a dar la oportunidad para que pasen al frente a orar los que necesiten. Pero antes, si quisiera que los intercesores me apoyen en orar por la iglesia de Providence en este momento. Si se ponen de pie los intercesores. Y quisiera que me acompañen. Y si el Señor les muestra algo diferente en cómo orar, háganlo libremente. Padre Santo, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por esta iglesia, Señor. Te pido, Padre, que seas tú moviéndote grandemente y libremente, Señor. Te pedimos que bendigas al pastor Jan, a los ancianos de la iglesia, Señor, a los que se encargan de las finanzas, Señor.
Que sabemos que tu respuesta no siempre es no, pero es un tal vez a tu tiempo, Señor. Que se abran las puertas que se tienen que abrir y que se cierren las puertas que se tienen que cerrar, Señor. Que la iglesia de Providence, Señor, está aquí para servir a las almas, Señor, no por un edificio, no por un título, no porque queremos ser algo que no somos, Padre, sino para que las almas que no te conozcan, te conozcan, Padre. Que toda persona que entre por esa puerta, al salirse una nueva criatura en ti, Señor, que podamos llevar a cabo, Señor, la comisión de llevar el evangelio, Señor, a todo el que no te conoce, Señor. De que podamos, Señor, como iglesia, Señor, unánimes y juntos como la iglesia de Hechos, orar, Señor, y que haya rompimiento, Señor, que haya sanidades, Señor, que haya prodigios, que haya bendiciones, Padre, que haya todo lo que te conlleva, Señor, orarte a ti, Señor. Y sobre todo, Padre, que el Espíritu Santo siempre more en este lugar, Señor. Que sea Él el que nos dirige, que sea Él el que habla, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos muestra, Señor, el camino correcto, Señor. Te glorificamos, te bendecimos, Padre, por la iglesia, Señor. Y te pido también, Padre, de que todas las personas que tienen cansancio o apatía o flojera, Señor, de venir, Señor, que vengan y vuelvan a cargar su espíritu, Señor, que vuelvan a cargar sus baterías, Señor, que vuelvan y vean lo que el Señor está haciendo con Providence, Señor. Declaramos todo esto y echamos fuera al enemigo que viene a tratar de dividir, Señor, que quiera venir a robar, Señor, la paz, que quiera venir a decir que no somos una iglesia de hoy, Señor. Echamos también toda lengua que quiera venir a opacar tu palabra, Señor. Y declaramos, Padre, prosperidad en la iglesia, que la iglesia sea llena de almas, Padre, y que la iglesia de hoy, de Providence, Señor, sea un ejemplo para otras muchas iglesias, Señor. Pero solamente agarrados de tu mano, Señor, no por el hombre, no por nosotros, sino por ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora los que puedan pasar al frente a orar por si tienen alguna necesidad, van a estar aquí las personas encargadas de orar por sus necesidades. Y entre ustedes, si tienen una oración, siéntanse libres. Siento en este momento fuertemente por la hermana Patricia, Patti. Si alguien puede orar por ella, alguien póngase en su lugar. Declaramos que Patti tiene paz, que Patti, el Señor la mueve de un lugar a otro, Señor, que ella es próspera en el Señor y que no hay arma forjada que pueda contra ella, Señor. Gracias, Señor. Mientras están orando, quiero invitar a todos los que están en sus hogares. Si usted no ha hecho la decisión o no sabe cómo ser hijo de Dios, les invitamos que hoy sea el día del cambio. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Y pronto va a usted saber, porque para poder que sus oraciones suban al cielo, sean escuchadas y sean contestadas, usted tiene que ser parte de la familia. Y es bien sencillo. Repita conmigo: Padre, te recibo en mi corazón. Declaro que tú eres mi único Salvador, Señor. Y declaro que como tú fuiste a la cruz por mí, Señor, que me encuentres digno, Señor, de ser tu hijo, Señor. Y declaro esto y sé que si yo al declararlo, Señor, tú escribes mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y gracias, Padre. Si usted hizo esa oración por primera vez, mándenos también un mensaje, contacte. Si está en otro lugar que no es Houston y no tiene iglesia, vaya a una iglesia que sea cristocéntrica, donde la palabra de Dios sea predicada y enseñada. Y si no tiene iglesia, está aquí cerca o está en Houston, estamos aquí para servirle. Nosotros podemos mandar la información, cómo nos puede contactar el día de los servicios. Y estamos también muy necesitados de ayuda. Si usted ya es cristiano y necesita un lugar donde servir, aquí estamos para servir.
las gracias y la honra al Señor por este día y que el Señor les bendiga y tengan una linda semana.